Hola, hola a todos, muy buenas tardes a los que se conectan desde Argentina y desde toda América Latina. Hola a todos. Hola, hola, mi nombre es Rosa María Payán. Quisiera comenzar agradeciéndole a Leandro Querido y a Jesús Valery de Transparencia Electoral por invitarme a conversar con ustedes sobre la ley electoral cubana, o más bien la ley electoral que pretende imponer la dictadura que ha publicado en su Gaceta Oficial el pasado abril una nueva disposición, una nueva ley para de alguna manera dar continuidad al proceso de imposición de la nueva constitución que quedó establecido también en el mes de abril. Para hablar de la ley electoral del régimen cubano y para explicar cuáles son, en mi opinión, y también desde el análisis del sentido común y las leyes internacionales, cuáles son las principales deficiencias, hay que empezar precisamente por el análisis o al menos algunas acotaciones sobre la Constitución que da inicio a este proceso de reformas en las leyes en Cuba. Antes de comenzar toda esta discusión, quiero comentarles un poco cómo va a ser nuestra conversación. Me da mucho gusto que se estén conectando, me da mucho gusto que me hayan invitado a conversar con ustedes. Tengo entendido que son jóvenes de diferentes universidades en Argentina y también, por supuesto, los seguidores de las páginas de Facebook y de las distintas redes sociales de la plataforma Cuba Decide y también de Transparencia Electoral en Argentina. Este programa que estamos transmitiendo live, yo quisiera también transmitirlo por las ondas de radio y televisión Martí para Cuba. Por tanto, lo que nosotros conversemos aquí también será enviado a la isla y saldrá en directo el sábado y el domingo próximo. Con esas dos acotaciones, si ustedes quieren, comenzamos. Este proceso de reformas a las leyes y finalmente de nueva ley electoral de la República de Cuba responde a un proceso que no inició con esta ley, sino que inició con la reforma constitucional, iniciativa directa del general Raúl Castro y del Partido Comunista desde el año pasado, incluso anteriormente ya lo habían comentado en la Asamblea Nacional de la Dictadura. Ahora, ese proceso de reforma constitucional y esa constitución que es fruto de todas las discusiones y la iniciativa del Partido Comunista no responde a lo que debería haber respondido cualquier proceso constitucional en cualquier país democrático del mundo, donde es un hecho que la democracia o que el poder reside en el pueblo. A diferencia de como debería ocurrir en cualquier democracia, en el caso específico de lo que ocurrió en Cuba el año pasado, desde el Partido Comunista, o sea, desde el general Raúl Castro, se promovió la iniciativa de reforma constitucional que fue escrita por una comisión de la Asamblea Nacional dirigida también por Raúl Castro. Este texto fue presentado a los delegados de la Asamblea Nacional y luego fue presentado al pueblo cubano supuestamente para que se abriera un proceso de críticas y de debate al respecto. La realidad subyacente en toda esa primera fase
de reforma de la Constitución es que simplemente el texto que de ahí salió no respondía ni fue acordado por representantes libremente elegidos por el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque la ley electoral anterior, bajo la cual fueron de alguna manera posicionados los delegados de la Asamblea Nacional, no es, como no es esta que vamos a discutir, una ley electoral que refleje la expresión soberana de los ciudadanos cubanos. No describe un proceso de elecciones libres, ni mucho menos plurales, ni justas, en fin, no describe un proceso de elecciones democráticas. Los delegados de la Asamblea Nacional que supuestamente acordaron el texto constitucional que fue después llevado a referéndum, esos delegados no fueron escogidos libremente por la ciudadanía, sino que fueron designados por una comisión de candidatura que responde directamente al régimen cubano, que es decir, responde directamente al Partido Comunista, que en el caso cubano es lo mismo que decir, responde directamente al grupo de generales que ha estado en el poder por los últimos 60 años. Pero no fue solamente el hecho de que esa Constitución naciera viciada desde el principio, porque naciera como iniciativa y fuera escrita y acordada por personas que no fueron libremente elegidas por el pueblo cubano, sino que además el proceso de referéndum, el tiempo anterior al referéndum y el referéndum en sí, no cumplió con ninguna, absolutamente ninguna, de los mínimos exigibles que la comunidad internacional entiende y la comunidad internacional establece para que un proceso de consulta popular o un proceso electoral sea válido, sea creíble y pueda ser expresión justa del poder soberano del pueblo. Por ejemplo, no hubo posibilidad de hacer campaña para una de las opciones válidas que existía en boleta, que era la opción de decirle que no a esa constitución. La comunidad internacional no pudo fiscalizar el proceso, no hubo acceso transparente al padrón electoral. Las personas que intentaron hacer monitoreo electoral sufrieron represión con el uso de la fuerza, con golpizas, con intimidación, con secuestros, con detenciones arbitrarias. Todo esto fue el ambiente que precedió y que primó el día del referéndum constitucional, con lo cual lo único que el régimen cubano no pudo aprobar fue que el pueblo cubano de hecho aprobara ese texto constitucional que ya venía viciado de origen. Ahora, ¿de qué texto estamos hablando? Porque la charla de hoy tiene que ver no con la Constitución, sino con la ley electoral. Pero para que una ley electoral sea de hecho un mecanismo que le permita a los ciudadanos cubanos escoger de manera libre, transparente y justa a sus representantes, bueno, debe estar amparada en una constitución que también reconozca la libertad de los ciudadanos cubanos para escoger libremente y de manera justa a sus representantes. Este no es el caso de la Constitución cubana. Lo primero que hay que decir, o el primer artículo de la Constitución que, digamos, rige también lo que debe decir esta ley electoral es el artículo 5. El artículo 5 de la Constitución impuesta por el régimen desde abril de este año dice básicamente que el Partido Comunista único, además de marxista y leninista, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, y organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo hacia la sociedad comunista. O sea, el artículo donde primero se establece el orden político, el régimen político de nuestro país, dice muy claramente que sociedad y Estado están ambos regidos por una fuerza dirigente superior que es el Partido Comunista. Por tanto, lo primero que no puede ser las elecciones en Cuba es plurales. Pero no solamente no son plurales porque
no haya la posibilidad de escoger entre diferentes opciones en el espectro político y porque el Partido Comunista esté por encima no solamente de la sociedad, sino también por encima de todos los poderes del Estado. Las elecciones en Cuba no son plurales también porque la manera en la que los ciudadanos pueden votar por los candidatos no les permite la elección entre diferentes opciones. O sea, no solamente no se pueden elegir entre diferentes posiciones políticas, entre diferentes candidatos que respondan a diferentes agendas políticas, sino que ni tan siquiera se puede elegir entre diferentes candidatos. ¿Por qué digo esto? Esta es una figura que aparecía en la ley electoral anterior y que aparece también en la nueva ley electoral que ha sacado la Gaceta Oficial de la Dictadura. Las elecciones ocurren a nivel de asambleas municipales y también de Asamblea Nacional. Y podría decirse que la primera instancia de estas elecciones, o sea, las asambleas de nominación de candidatos son las únicas que en realidad, si uno analiza toda la nueva ley electoral, cumplen en alguna medida con el requisito democrático. ¿Por qué? ¿Cómo se escogen los candidatos a las asambleas municipales en el caso de la ley electoral cubana? Pues se escogen en asambleas comunales a nivel de circunscripción. Con el requisito, y ahí es algo en lo que la ley es oscura, con el requisito de que haya presencia masiva de los electores, se llevan a cabo estas asambleas comunales y las personas, los vecinos, proponen a mano alzada quiénes son las propuestas de candidatos a delegado de la asamblea municipal. Estas circunscripciones o en estas asambleas municipales se escoge luego por mayoría de votos también, levantando la mano, quienes de todos esos propuestos son los que quedarán como nominados a candidatos. Por supuesto, se escoge un solo nominado a candidato para cada puesto en la asamblea municipal. Pero hasta ahí pareciera que el proceso es directo y democrático. El asunto es que en un régimen dictatorial, como es el régimen cubano, en medio del totalitarismo impuesto desde el poder en Cuba y anclado en mecanismos de vigilancia, de represión, de control de la sociedad, no es cierto que una asamblea comunal como esa pueda desarrollarse en un ambiente libre y en un ambiente donde los vecinos tengan de hecho la posibilidad de expresar libremente su opinión. De hecho, en el año pasado varios miembros de la oposición estuvieron intentando participar en estas asambleas como candidatos, como candidatos para ser nominados a las asambleas municipales, como delegados a las asambleas municipales, y sufrieron detenciones, represión, acoso, intimidación, que llegó incluso a expresarse públicamente dentro y en el medio de estas asambleas comunales. Por tanto, lo primero que no son esta elección de delegados a las asambleas municipales es libre, pero esta es la única instancia, aún no libre, en la cual los ciudadanos cubanos tienen al menos la posibilidad de elegir entre más de un candidato. De ahí en lo adelante, para el nivel de delegados a la Asamblea Municipal, para el nivel de diputados a la Asamblea Nacional, en ninguno de los dos casos los ciudadanos cubanos van a tener en su boleta más de un candidato para cada puesto. Y ustedes dirán, bueno, no tienen más de un candidato para cada puesto, pero en esa primera asamblea tuvieron más
tuvieron más de un candidato. Sí, es cierto, pero para por ejemplo, el nivel de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los candidatos que aparecen en boleta no son escogidos por esos delegados a las asambleas municipales que fueron más o menos elegidos democráticamente, sino que son elegidos por un cuerpo que se llama Comisión de Candidatura. Las comisiones de candidatura están, en principio, integradas por representantes de las organizaciones de masa. Y entre estas, la CTC, la FMC, los CDR, la FEU, la FEN, en fin, están integradas por representantes de organizaciones que responden directamente, nuevamente, al régimen cubano, a las más altas instancias y, por último, al Partido Comunista, que, como vimos, por Constitución, es el rector de la sociedad y del Estado. Por tanto, quienes nominan a los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional no han sido libremente escogidos por la ciudadanía. Y además nominan a un candidato para cada puesto. En boleta, el día de las elecciones, para escoger los diputados de la Asamblea Nacional, ese día va a aparecer de nuevo un solo candidato para cada puesto. Ustedes podrán decir, bueno, está bien, las escogen las comisiones de candidatura que no han sido elegidas por los cubanos, pero las escogen dentro del universo de delegados a las asambleas municipales que sí fueron más o menos elegidos en las asambleas comunales a mano alzada. Pues no, tampoco. La ley electoral que acaba de entrar en vigor establece que un máximo, solo hasta un máximo del 50% de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional pueden salir de los delegados de las asambleas municipales que pasaron en algún momento por ese proceso de elección comunal. De esta manera, el régimen garantiza que en ningún momento delegados que puedan, por un conjunto de coincidencias y casualidades, llegar a partir de una elección en principio democrática, puedan estar representados como una mayoría en la Asamblea Municipal, en la Asamblea Nacional, pues siempre, por lo menos, el 50% de los diputados van a ser directamente escogidos por las comisiones de candidatura y no van a pertenecer al universo de delegados de las asambleas municipales. Por tanto, las elecciones no solamente no son libres, las elecciones no son directas. Es imposible que los ciudadanos cubanos puedan nominar y elegir entre varios candidatos a los representantes de la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional. Y por supuesto son esos diputados de la Asamblea Nacional los que, según la ley electoral, eligen tanto al Consejo de Estado, al presidente, vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es también el presidente del Consejo de Estado, como al presidente y vicepresidente de la República. Es importante señalar que estos delegados de la Asamblea Nacional tampoco escogen libremente al presidente y vicepresidente de la República. No. También lo escogen lo único que ellos pueden hacer es ratificar o no ratificar con su voto la propuesta que entregue la comisión de candidatura, las comisiones de candidatura nacional. La ley electoral no explica de dónde sacan la propuesta la Comisión de Candidatura Nacional para Presidente y Vicepresidente de la República. Lo que sí explica es que los delegados, los diputados de la Asamblea Nacional escogen al presidente o eligen al presidente
y vicepresidente de la República con la mayoría de los votos válidos. ¿Qué significa esto? Y esto es también una figura que se repite dentro de la Asamblea Nacional para la elección de presidente y vicepresidente, pero en cada uno de los niveles electorales, desde las elecciones para los delegados a las asambleas municipales. ¿Cómo se hace si no hay varios candidatos? ¿Cómo se hace para ganar las elecciones? Bueno, el requisito para ganar estas elecciones en Cuba es tener la mayoría de los votos válidos. Ahora, ¿cuáles son los votos válidos? Los votos en los cuales los votos que no están en blanco o los votos en los cuales no se pueda definir la voluntad del elector. O sea, que los ciudadanos cubanos, a nivel ciudadanía, escogiendo los delegados de la Asamblea Municipal, o a nivel diputado de la Asamblea Nacional, no tienen la posibilidad de rechazar un candidato a menos que este candidato no alcance la mayoría de los votos válidos. Pero como no hay más opciones en boleta, el caso, digamos, de reducción al absurdo sería el siguiente. Si en una circunscripción determinada se está votando, por supuesto, por el candidato único que haya sido previamente definido por las comisiones de candidatura. Y en esa circunscripción, ninguno de los ciudadanos está de acuerdo con ese candidato. Los ciudadanos simplemente no tienen en boleta una manera de expresar su rechazo. La pueden dejar en blanco o la pueden anular. Estas boletas no van a ser contadas. Por tanto, con que ese candidato vote por él mismo, su voto por él mismo sería el único voto válido en toda la circunscripción y por tanto alcanzaría de esta manera la mayoría de los votos válidos. Por tanto, una vez que las comisiones de candidatura definen quiénes van a ser los candidatos a la asamblea municipal, esos candidatos ya son de facto delegados. Y una vez que la Comisión de Candidatura Nacional propone a los candidatos para presidente y vicepresidente de la República, una vez que esa candidatura es aprobada por la Asamblea Nacional, ya de facto esas personas o ese proyecto de candidatura, que es por supuesto de candidatos únicos, son presidente y vicepresidente de la República de facto. Por tanto, no solamente no son plurales, no solamente no son libres, no solamente no son transparentes, porque no se explica cómo es el proceso de elección de estos candidatos dentro de los diferentes niveles de las comisiones de candidatura, sino que tampoco son directas porque los ciudadanos no pueden en ningún momento del proceso a partir de las elecciones para delegados a la Asamblea Municipal elegir directamente y entre varios candidatos a sus representantes. Ahora, sabiendo que las comisiones de candidatura responden directamente al régimen, sabiendo que tanto el Estado como la sociedad responden directamente al Partido Comunista y es esta la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado según establece la Constitución, podríamos preguntarnos, ¿dónde están, si están, los elementos democráticos dentro de esta ley electoral? ¿Cómo es posible que se ejerza la democracia con un
con una constitución impuesta y con una ley electoral en la que simplemente no es posible escoger libremente a los representantes. Podríamos pensar entonces que en la definición del sistema político y del sistema de gobierno, los ciudadanos tuvieron o tienen de manera activa la posibilidad de cambiar las reglas o al menos de establecer las reglas. Bueno, esto tampoco es una realidad para los cubanos. La nueva ley electoral define por primera vez la figura de plebiscito y define por primera vez la figura de consulta popular, pero en ninguno de los dos casos, incluso tampoco en el caso de los referéndums, estas figuras o estos procesos pueden ser utilizados para modificar en nada el sistema político o el sistema de gobierno del país. Esto también está claramente establecido en la Constitución que ha sido impuesta desde el pasado abril, luego del referéndum fraude de febrero de este año. ¿Qué dice la Constitución cubana con respecto a la manera en la que se puede o no ejercer la democracia en Cuba? Antes de ver lo que dice, veamos muy rápidamente qué cosa es la democracia como lo establecen los tratados internacionales más modernos, incluso esos tratados internacionales de los que, por ejemplo, el Estado cubano es signatario. Según la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993, o sea, según Naciones Unidas, la democracia se basa en la voluntad del pueblo libremente expresada para determinar su propio régimen político, económico, social, cultural y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. ¿Qué dice la Constitución cubana al respecto? La Constitución cubana, en su artículo 4, dice que el sistema socialista que referenda la Constitución vigente es irrevocable y los ciudadanos tienen derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada cuando no fuera posible otros recursos, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en esta Constitución. Por tanto, la Constitución cubana de entrada viola directamente el principio básico de la democracia al prohibirle al pueblo cubano determinar de manera activa y participar en la determinación de su sistema económico, social, cultural y su régimen político. Para cerrarlo, el último artículo de la Constitución explica cómo en ningún caso pueden ser utilizados los referéndums y los plebiscitos para reformar los pronunciamientos de la irrevocabilidad del sistema socialista, que está establecido en el artículo 4. Por tanto, para reformar la irrevocabilidad del régimen político, económico y social que esta Constitución define. Ese régimen de partido único comunista, con el Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado, el mismo que ahora acaba de imponer una ley electoral que simplemente impide a la ciudadanía escoger libremente a sus representantes y que pone nuevamente en el régimen cubano el poder de definir quiénes son los candidatos que además van a ser candidatos únicos y por tanto el pueblo cubano, los ciudadanos no van a tener en ningún momento, en ninguno de los niveles, en su boleta más de un candidato para cada puesto. Por tanto, esta ley electoral no solo no es plural desde el principio, no solo no es plural porque no permite el régimen cubano la diversidad política en Cuba. No es plural porque no hay ni tan siquiera más de un candidato para cada puesto en boleta. No es directa porque no hay manera en la cual representantes directamente escogidos por los ciudadanos tengan poder real dentro de la Asamblea Nacional o puedan instituirse como una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. No son libres porque en todos los momentos del proceso la fiscalización
de manera independiente el acceso al padrón electoral, la sociedad civil realmente independiente, la comunidad internacional no puede ser parte del proceso y porque además tienen lugar en medio de un ambiente represivo. No son plurales, no son libres, no son directas, no son justas y desde luego no son democráticas. No quisiera seguir abundando en esta charla que espero que pueda ser también a partir de ahora una conversación con ustedes. Básicamente el análisis que yo les he presentado de la ley electoral, como ustedes han visto, no es un análisis desde el punto de vista jurídico, es meramente un análisis desde el sentido común y desde las bases de lo que es la democracia y cómo es entendida en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar donde, por supuesto, la democracia sea un hecho. En este momento, si tienen críticas, comentarios, dudas, sugerencias, estoy aquí para contestarlas. Estoy leyendo un poco lo que han escrito. Gracias a todos por conectarse. Los cubanos sabemos todo eso, sí, por supuesto que los cubanos sabemos todo eso, Randy. Por eso, esta charla no es solamente para los cubanos, es también para todos los que desde la comunidad internacional, especialmente desde América Latina, quieren acercarse a la realidad cubana. ¿Y por qué es importante tener esta charla? Porque es importante explicar cómo la ley electoral cubana no cumple con ninguna de las premisas y de los requisitos que hacen posible la libre expresión de la ciudadanía y la elección de los representantes. Es importante porque todo esto que ha hecho el régimen cubano, toda esta imposición que viene desde Raúl Castro y desde el Partido Comunista y desde los generales que están en el poder en Cuba, se hace precisamente para dar la ilusión de cambio, para dar la ilusión de que de alguna manera dentro de la isla hay reformas. Y sí, hay reformas, pero no van en la dirección de la democracia. No van en la dirección de abrirse a la ciudadanía cubana, sino al revés. Van en la dirección de cerrar todos los caminos posibles para la reforma política radical que necesita nuestro país y es esa que la lleve a transitar a la democracia. De hecho, un punto importante que no hemos conversado tiene que ver con las motivaciones del régimen cubano para hacer estos cambios que están, por supuesto, inspiradas y responden a esa necesidad de vender un cambio que no es real, a lo que mi padre en el 2010 le llamaba cambio fraude, o sea, mostrar una imagen de apertura sin realmente abrirse en lo absoluto, decir que la Constitución cubana ya no es comunista cuando el artículo 5 dice que el Partido Comunista es el ente superior y rector de la sociedad y el Estado. Pero además, esta nueva Constitución y esta nueva ley, que son ilegítimas, ¿por qué son ilegítimas? Porque no fueron aprobadas por la ciudadanía libremente, responden también a la necesidad de cerrar todo el sistema legislativo, cerrarlo de forma tal que los cubanos no podamos usar la ley para cambiar el sistema. Tal y como es, por ejemplo, el objetivo principal del proyecto Varela y tal y como es también el objetivo de Cuba Decide. De hecho, Cuba Decide propone la realización de un plebiscito para cambiar el sistema. ¿Y por qué escogimos la herramienta del plebiscito? Bueno, porque simplemente hasta esta nueva imposición constitucional, la figura del plebiscito no existía, nunca había existido, no estaba regulada en la ley cubana, no estaba regulada desde la Constitución de 1902
hasta las últimas aberraciones del régimen cubano, nunca se habló de plebiscito. ¿Qué significa? ¿Qué significa que no esté regulado? Significa que no está prohibido y por tanto los ciudadanos cubanos podemos o podíamos pedir, convocar desde la ciudadanía la realización de un plebiscito para cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque los plebiscitos se convocan o se pueden convocar también desde la ciudadanía con carácter vinculante ante un asunto de interés nacional, como es acabar de cambiar el sistema de Partido Único Comunista hacia un sistema democrático, republicano, que garantice los derechos humanos y las libertades económicas a todos los cubanos. ¿Qué hizo Raúl Castro? ¿Qué hizo la seguridad del Estado? Se inventó una nueva constitución, puso por primera vez el término plebiscito en la Constitución, puso por primera vez el término plebiscito y consulta popular en la ley electoral. ¿Para qué? Para regularlos y decir que no se pueden usar para cambiar el sistema, para cambiar la irrevocabilidad del sistema socialista. Ahora, ¿es esto una traba? Es decir, debemos los cubanos, porque el régimen haya cerrado totalmente toda la ley de manera ilegítima, dejar de buscar por vías democráticas un cambio de sistema en Cuba? Por supuesto que no. La propuesta de Cuba Decide sigue estando vigente, en primer lugar, porque todo el aparato legal en Cuba es ilegítimo, no nace de la ciudadanía cubana ni ha sido aprobado por el pueblo cubano. Y en segundo lugar, porque el texto es violatorio de los requisitos más mínimos y más básicos de la democracia. Por tanto, los ciudadanos cubanos tenemos todo el derecho de posicionarnos sobre ese aparataje legal ilegítimo con una propuesta que, sin ser ilegal, es supraconstitucional y simplemente cambiar el sistema a partir de la participación de todos los cubanos. Eso es lo que quiere Cuba Decide de manera institucional, de manera ordenada y de manera legítima. Legitimidad que no tiene el régimen cubano, que no ha tenido en 60 años, pero que definitivamente no tiene ni constitución ni su ley electoral. Busco si tienen alguna otra pregunta. Jesús dice, Jesús Valery, Rosa, ¿qué podemos esperar al interior del PC cubano luego de la reducción de la cantidad de escaños a la Asamblea Nacional, así como la reducción del Consejo de Ministros? Por supuesto que hay varios cambios en los cuales yo no abordé por cuestiones de tiempo y porque después de que no son directas, de que no son libres, de que no son plurales, de que no son democráticas las elecciones, todos los demás cambios que vemos establecidos en esta ley electoral, como la reducción en 131 escaños de los diputados a la Asamblea Municipal, o la reducción también del Consejo de Ministros, responden, entre otras cosas, a necesidades administrativas de la dictadura y organizativas también desde el Partido Comunista, que está por encima de todos los poderes del Estado, incluido, por supuesto, el jefe de Estado. Como también existen tanto dentro de la Constitución como dentro de la ley electoral nuevas figuras, como por ejemplo la figura del Consejo Electoral Nacional y de los consejos electorales municipales, que se establecen y se regulan ahora por primera vez como entidades con una función independiente dentro del Estado, pero por supuesto también supeditadas al Partido Comunista de Cuba. Los cambios que se pueden esperar dentro del Partido Comunista no creo que sean muchos, ni que corresponda a los cubanos empezar a establecer predicciones
sobre qué van a hacer o qué van a dejar de hacer los miembros del Partido Comunista, que de hecho, en muchos sentidos, es también una estructura totalmente controlada por una cúpula, esa, que son los generales al mando también del conglomerado militar, de las empresas militares y, por supuesto, al mando del aparato de inteligencia. Yo realmente creo que todo este análisis es necesario hacerlo porque es necesario exponer la ilegitimidad y la aberración que significa esta ley electoral y que significa la constitución impuesta en Cuba, pero no creo que corresponda ahora a los ciudadanos cubanos tratar de entrar en algún tipo de juego dentro de una ley que de entrada le prohíbe a los ciudadanos poder elegir libremente a sus representantes, o dentro de una constitución que lo primero que dice es que es amenazar con el uso de las armas a cualquier cubano que quiera cambiar ese sistema. Yo creo que lo que nos corresponde no es continuar mirando a lo que va a ser o dejar de ser el Partido Comunista, que está muy claro, es aferrarse al poder, sea cual sea el número de diputados a la Asamblea Nacional que designe, y más bien mirar a qué vamos a hacer los ciudadanos cubanos por nosotros mismos a través de la desobediencia civil, a través de la lucha no violenta para lograr ese cambio de sistema legítimo, con un voto libre, sí, pero garantizando la participación y la libre expresión de todos los cubanos. Estoy buscando otras preguntas, mientras tanto, hola Mari, hola David, Gastonine Núñez. Joana Columbier, bienvenida. Veo que ha sido muy intenso el chat y la discusión. Estoy buscando preguntas o comentarios. Fernando Sánchez, buscando la unidad en la oposición. Luis Santesteban, gracias por conectarte. Isidro Rivera, bienvenido. Bárbara Díaz. Vinos, comidas, saludos, Rosa. Creo que con la desaparición de Raúl, paulatinamente Cuba irá por un camino democrático. Yo creo que Cuba va a ir por un camino democrático, pero eso no depende, en mi opinión, de que Raúl Castro aparezca o desaparezca. Creo que depende de lo que los cubanos vamos a hacer por nosotros mismos. Por supuesto que cada suceso que ocurre en nuestro país puede verse también como una oportunidad para el cambio, pero los cambios no ocurren espontáneamente, sobre todo no en regímenes totalitarios que diseñan absolutamente toda su estructura, desde la legal hasta la represiva, para evitar ese cambio. No es a partir de la cúpula del poder totalitario en Cuba que Cuba se va a abrir a la democracia. Cuba se va a abrir a la democracia a partir del esfuerzo, de la presión que nosotros, en tanto ciudadanos cubanos, desde donde sea que estemos, seamos capaces de ejercer sobre ese régimen. Por supuesto, para eso necesitamos también el apoyo de la comunidad internacional. Y por eso foros como este son tan importantes. Porque es muy importante que todo el mundo en la comunidad internacional, desde los estudiantes universitarios hasta los presidentes de gobierno, sepan que cuando están tratando con el régimen cubano, no están tratando con los representantes del pueblo cubano. Que cuando están ayudando al régimen cubano, no están ayudando al pueblo cubano porque simplemente el pueblo cubano ni los aprueba ni los ha elegido.
libremente. Y por tanto, la ayuda, la colaboración, la comunicación debe ser directa con los ciudadanos cubanos, con la sociedad civil independiente, con la oposición, con los cuentapropistas, con los grupos, los diferentes grupos sociales, pero directamente con la ciudadanía cubana y no con un régimen que los cubanos no hemos elegido y no con un sistema que los cubanos no hemos aprobado y que por tanto la comunidad internacional no puede legitimar lo que nosotros no hemos legitimado con nuestro voto libre y en procesos transparentes, justos y democráticos. Con esto yo creo que los dejo por hoy. No sé si hay algún otro comentario, dudas. Ernesto pregunta, plan de acción. Desde la plataforma ciudadana Cuba Decide creemos que es la ciudadanía cubana la que debe tomar la responsabilidad de su propio destino, que no va a ser el Partido Comunista, definitivamente, el que cometa suicidio político y abra a la democracia y por tanto nuestra propuesta sigue siendo la misma. Cuba Decide es una plataforma ciudadana para cambiar el sistema en la que están invitados absolutamente todos los ciudadanos cubanos y todos los amigos de Cuba, no cubanos, en la comunidad internacional a todos los niveles y ese cambio de sistema tal y como lo entendemos pasa por la voluntad soberana de la ciudadanía en voto libre para cambiar el sistema. Así lo prohíba la Constitución del régimen, de eso no podíamos esperar otra cosa. No podíamos esperar otra cosa de un régimen totalitario que el intento de cerrar cualquier opción pacífica de cambio. Pero eso no significa que tengamos que hacerle caso, porque al final del día, los representantes de la dictadura necesitan ser forzados a irse. Y la manera de forzarlos es sí, la vía pacífica, pero la radical, de cambio de sistema. ¿Cómo? Con más democracia. La democracia sirve hasta para establecer la democracia, a través de un voto libre, a través de un plebiscito vinculante que se coloque por encima de ese mamotreto constitucional ilegítimo y que le dé al pueblo cubano por primera vez en más de 6 décadas la posibilidad real de elegir su destino y su presente y comenzar así un proceso de transición democrática. Ahora sí me despido, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por sus comentarios, lamentablemente no he podido leerlos todos, pero los leo en cuanto termine este live y los iré respondiendo en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias por participar, a los que están de acuerdo y a los que no lo están también. Más allá de opiniones, es importante analizar los hechos, ¿no? Y los hechos son muy claros. Esta ley electoral no garantiza elecciones libres, no garantiza elecciones plurales, no garantiza elecciones directas y definitivamente está en contra de cualquier precepto que garantice elecciones democráticas, así como la Constitución que le da origen. Así que tenemos que cambiarlo todo y hay que empezar por tener la posibilidad real de cambiar ese sistema. Para eso, por supuesto, les proponemos a todos colaborar con la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Muchas gracias. Un gran gusto.